Pues voy a hablar del fin del modelo chino, porque China ha tenido un modelo de crecimiento con bastante éxito hasta ahora, con cifras de crecimiento a doble dígito, pero sin embargo en los últimos tiempos este modelo tiene serias dificultades y está llegando a su fin. Y entonces pues yo voy a hablar un poco de cómo China tiene que cambiar el modelo, cuáles son los puntos negativos que ha tenido el modelo hasta ahora, y un poco hablar del futuro de China y centrado en la parte más financiera de China. Bueno, China es la civilización más antigua del mundo, cuenta con alrededor de 4000 años de historia y todos los gobiernos no han sido democráticos, siempre han sido bajo un emperador, bajo la China imperial, y a partir de ahí han surgido como semidinastías, por así decirlo. No eran dinastías con un emperador, pero eran gobiernos antidemocráticos. Y siempre la historia de China está envuelta de acontecimientos de unión y desunión y de guerras civiles entre ellos, por así decirlo. Entonces, ningún gobierno en China ha sido democrático, todos los gobiernos han oprimido al pueblo chino. Por ejemplo, la construcción de la muralla china fue contra los deseos de los chinos y un montón de chinos murieron construyendo la muralla. Es un ejemplo que nos dice cómo han sido la mayoría de los gobiernos durante la historia china. Y bueno, los últimos gobiernos sí han promovido más la libertad, aunque siguen siendo dictaduras muy opresoras, con políticas como la del hijo único, y todavía se sigue utilizando la pena de muerte a discreción. No tiene una regulación muy, digamos, específica. Pues es una frase que es muy conocida en China, pero que a nosotros los occidentales nos choca mucho. Y la mayoría de los chinos dicen, Mao levantó a China y Deng Xiaoping la puso a andar, en el sentido de que Mao la cohesionó políticamente, porque China, como ya he dicho, a lo largo de toda su historia se fue dividiendo y se fue uniendo, pero a partir de Mao se estableció una política, una república popular china, y hasta ahora no se ha dividido, en el sentido de que se cohesionó la política en China, en la China continental no se dividió, se impuso un único dialecto, el mandarín. En toda China se impuso una forma de educación, un sistema nacional, y digamos que Mao Zedong cohesionó China, y Deng Xiaoping fue el que verdaderamente puso la economía en funcionamiento. Entonces, la imagen que tienen los chinos con respecto a Mao es que forma parte de su historia, no lo rechazan como un líder político, algunos lo admiran, y digamos que fue uno de los artífices de que China tenga ahora el nivel de crecimiento que tiene ahora y el nivel de bienestar que tiene ahora, que es una falacia. ¿Por qué? Es una falacia porque Deng Xiaoping, cuando llegó al gobierno, lo primero que hizo fue destruir todo lo que había hecho Mao Zedong. Entonces, no continuar con la política anterior que estaba llevando Mao Zedong y hacer una política totalmente diferente, pues no hace partícipe a Mao Zedong de los beneficios de la reforma económica en China. Pues una pregunta bastante difícil, porque tenemos que primero estudiar qué significa libertad en Occidente y qué significa libertad en Oriente también, porque tienen diferentes significados. Pero si hablamos de libertad política, como lo entenderíamos en Occidente, no se respeta en absoluto la libertad política, como todo el mundo sabe, y en economía, como veremos en mi charla también, no se respetan la mayoría de los derechos económicos, no se respetan. Pero sin embargo, si comparamos la China de Mao con la China actual, sí que ha habido una mejora de las libertades económicas, pero todavía queda un camino muy largo, porque China llega a unas libertades económicas, políticas y culturales y de todo tipo, como puede tener Occidente. Yo creo que en un principio iban por caminos muy diferentes, pero poco a poco esos caminos se van encontrando, y yo creo que sí va a haber una convergencia, y muchos de los aspectos de la economía china
cada vez se parecen más a la economía a una economía occidental como la de Estados Unidos, pero la diferencia es todavía muy grande. China ha tenido un éxito bastante importante en la parte productiva y manufacturera, y está muy bien, y en la parte de exportación y de importación. Sin embargo, los límites del crecimiento se centran en la parte financiera. Principalmente, no existe una libertad financiera suficiente para que China se pueda desarrollar con libertad, se pueda desarrollar con éxito. Y esos límites son la represión financiera que hay. Existen unos límites a los depósitos bancarios que retribuyen al cliente, los bancos. Existe también un control del crédito, porque todo el crédito es estatal en China, y también eso está generando incentivos a la creación del shadow banking en China, que se cree un sistema en la sombra que tenga bastante perjuicio, porque ese sistema tiene inherente un descalce de plazo y puede generar una crisis financiera en China. Y el último y el más importante es la burbuja inmobiliaria china, que muchos expertos dicen que está a punto de explotar. Pues en primer lugar afectaría a Estados Unidos, porque China es el comprador principal de los bonos del Tesoro estadounidense, y por lo tanto una bajada de la demanda de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaría mucho el tipo de interés de la deuda americana, y eso podría tener un efecto bastante importante en el presupuesto y bastante negativo en el presupuesto estadounidense, y también generaría pues una reducción de la demanda internacional en todos los países, y podría generar una crisis internacional, pero no diría que sería tan importante, no sería una crisis importante. El futuro chino es bastante difícil de prever, porque hay muchas teorías que dicen que China es tan productiva y tiene una parte productiva tan importante que no importa que haya una crisis económica, que muy fácilmente China va a salir de ese atolladero que sería, por ejemplo, la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y lo que yo creo es que a medio plazo China seguramente va a vivir una crisis financiera y tal, pero eso iría en favor del desarrollo de China como civilización, en el sentido de que yo creo que una crisis económica en China haría que China aumentase los incentivos en China para que se convirtiese en un país más desarrollado, y cambiase velocidad de crecimiento por calidad de crecimiento, y mejorase, por ejemplo, las condiciones medioambientales de contaminación. Y no en vano, Joe Zhang, un economista chino, dijo que China necesita más que nunca una crisis económica para que se desarrolle. Entonces, si me preguntas qué futuro le veo a China, pues si yo creo que China va a tener una crisis económica y que una crisis económica sería positivo para el desarrollo de China, yo creo que a largo plazo China se puede convertir en un país desarrollado, pero a muy largo plazo, y todavía el camino es largo. Esa pregunta está en roca directamente con los conceptos orientales de convivencia, de cultura, de libertad. Yo creo que a muy largo plazo puede tender hacia una libertad, pero ahora plantearse esa pregunta está fuera de tiempo, en el sentido de que queda muchísimo tiempo para que China se convierta en una democracia, porque en toda la historia de China no existe una democracia. Incluso el concepto de democracia en China, los chinos hablan entre ellos democracia, lo que ellos entienden por democracia realmente es dictadura. Entonces es muy difícil de hablar de una China democrática a medio plazo, y prácticamente yo no lo veo todavía. Pues yo diría dos palabras: grande y heterogénea, porque la China yo diría que no es un país en sí, sino es un continente, y es una civilización que incluye muchísimas diferencias entre ellos. Existen un montón de etnias diferentes, un montón de lenguajes y de dialectos, un montón de costumbres diferentes que cambian muchísimo, de ciudad a ciudad cambian mucho las costumbres, la comida, y la sociedad china
es eso, en 2 palabras, muy grande y heterogénea. Yo he hablado de este tema con algunos chinos y la opinión de ellos es que si en China la guerra civil la hubiera ganado el Partido Nacionalista, China sería ahora mismo como Taiwán, como el Taiwán actual, porque Taiwán se separó de China cuando terminó en China la guerra civil y el Partido Nacionalista se fue a Taiwán y el Partido Comunista se quedó con la China continental. Entonces digamos que sí, exactamente, China se podría convertir en un país más avanzado si el comunismo no hubiera llegado a China con Mao Zedong. Bueno, es una pregunta difícil de responder. Y lo que hizo Mao fue básicamente imitar al principio a la Unión Soviética y con el tiempo alejarse un poco de la Unión Soviética, incluso rompió los lazos que tenía con la Unión Soviética y desarrolló el sistema de revolución cultural que fue de adoctrinamientos, purgas internas, propaganda del régimen, y la verdad que fue el régimen más sangriento de la historia en cuanto a números de muertos. En ese sentido, si Mao no hubiera implantado la revolución cultural en China, pues podríamos hablar de un régimen comunista no tan sangriento como otros, porque el régimen comunista chino fue el más sangriento de todos los regímenes comunistas.